Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam vivió entre 1466 y el 1536 y fue la figura central del humanismo renacentista en el norte de Europa. Su vida coincide con la invención de la imprenta, herramienta que usó para convertirse en el primer autor de masas, difundiendo críticas que antes solo circulaban en privado. Le tocó vivir el agotamiento de la Edad Media. La Iglesia Católica ostentaba el poder absoluto, pero estaba sumida en la corrupción y el formalismo vacío. Actuó como mediador entre el mundo antiguo y el pensamiento moderno, intentando que la cultura clásica sirviera para civilizar a la sociedad cristiana de su tiempo. Su idea central se basaba en una reforma ética y educativa basada en la vuelta a los orígenes. Su tesis sostiene que la verdadera religión no reside en ceremonias, ayunos o reliquias, sino en la transformación interna del individuo. El cristianismo debe ser una filosofía de vida, práctica y sencilla. Erasmo defendía que el ser humano no es malo por nacimiento, sino que es perfeccionable a través de la paideia, que es la educación integral en artes y letras, y el hombre puede alcanzar su máximo potencial espiritual y social. Y para él la razón y el diálogo son los únicos caminos válidos para resolver conflictos. Su tesis rechaza el fanatismo, proponiendo una iglesia y un Estado guiado por la concordia y el sentido común. Erasmo argumentaba basado en la crítica y la ironía. En su obra Elogio a la locura, cuestionaba las costumbres de su época sin necesidad de imponer ideas, sino haciendo reflexionar al lector. Hoy en día sus ideas siguen siendo muy importantes. En una sociedad llena de opiniones e información, Erasmo nos enseña a no creer en todo sin cuestionar. Martín Lutero es una de las figuras más importantes del cristianismo, pues fue el principal impulsor de la reforma protestaria del siglo XVI. En sus inicios se dedicaba a ser sacerdote de la Iglesia Católica y ser profesor de teología, pero después de un tiempo comenzó a cuestionar ciertas prácticas de la Iglesia, entre ellas la principal era la venta de indulgencias, que consistía básicamente en vender un perdón divino a cambio de ciertas cantidades de dinero o pertenencias de las personas, lo cual está moralmente incorrecto, pues el perdón nunca puede volverse un negocio. En 1517 publicó sus 95 tesis, que eran una crítica directa hacia la Iglesia y hacia sus prácticas, y proponía un debate sobre las enseñanzas cristianas. Uno de sus más grandes aportes fue la traducción de la Biblia del latín al alemán, pues ayudó a que muchas personas que no entendían este idioma pudieran comprenderla y entenderla, aportando así que mucha más gente de todo el mundo pudiera participar activamente en la religión. Otro aspecto importante de Martín Lutero fue su enfrentamiento directo con las autoridades de la Iglesia y del Imperio en 1521. Él fue citado ante la Dieta de Worms, una asamblea del Sacro Imperio Germánico, donde se le pidió que se retractara de sus ideas y sus escritos. Obviamente Lutero se negó a hacerlo porque él afirmaba que sus creencias estaban basadas en la Biblia y en su conciencia. Debido a esto fue declarado hereje y proscrito por el emperador Carlos V. Sin embargo, recibió la protección de algunos príncipes alemanes, especialmente como Federico el Sabio, quien lo escondió en el castillo de Bargot durante un tiempo. Durante este periodo, Lutero continuó escribiendo y desarrollando sus ideas religiosas, lo que permitió que la reforma siguiera expandiéndose por diferentes regiones de Europa. Voy a hablar sobre el pensamiento de Ulrico Zwinglio. Fue un reformador religioso del siglo XXI que participó en la reforma protestante en Suiza. Zwinglio creía que la única autoridad en la religión debía ser la Biblia, es decir, rechazaba muchas tradiciones de la Iglesia Católica que no estaban basadas directamente en las Escrituras. También criticaba prácticas como la venta de indulgencias y defendía una iglesia más sencilla, sin lujos ni imágenes religiosas, porque pensaba que podían distraer a las personas de la verdadera fe. Otra de sus ideas importantes fue la Eucaristía. A diferencia de otros reformadores, Zwinglio decía que el pan y el vino no se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que son solo un símbolo o una metáfora. Además, defendía que la religión debía influir en la sociedad, por lo que apoyaba al gobierno y ayudar a aplicar principios cristianos. En conclusión, Zwinglio buscaba una religión más pura, basada únicamente en la Biblia y en una vida cristiana sencilla y disciplinada. Ulrico Zwinglio fue un teólogo y reformador protestante religioso suizo del siglo XVI, considerado como una de las figuras más importantes de la reforma protestante en Suiza. Nació en 1484 y promovió cambios en la Iglesia basados en la Biblia, rechazando así prácticas que no tenían fundamento en ella. Tuvo gran influencia en la ciudad de Zúrich,
donde impulsó reformas religiosas y sociales como la eliminación de imágenes en la iglesia y cambios en la forma de culto. Además, defendía que la autoridad máxima debía ser la Biblia. Participó en conflictos religiosos de su época y murió en 1531 en una batalla. Su pensamiento influyó en el desarrollo del protestantismo, especialmente en Suiza.